Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy les traigo un vídeo donde vamos a ver tres noticias específicas. Lamentablemente todas son malas. Vamos a hablar de el inminente mercado de osos que se avecina en los mercados financieros y en qué se traduce, qué es lo que puede pasar, cuánto va a durar, etcétera. Vamos a hablar un poco igual de Teladoc, que es una empresa bastante interesante. Sin embargo, lo que quiero tocar más que nada es para demostrar el sentimiento que existe en el mercado, ¿no? Y también vamos a platicar un poco de Cadua, que vemos que reportó resultados todavía ayer del año, hoy tuvo la conferencia telefónica de resultados y las cosas no pintan nada bien. Dicho esto, antes de comenzar, les recuerdo que si les gusta el contenido del canal, les den like y suscríbanse. Comencemos. Bueno, vamos a empezar la noticia con creo que lo más importante, ¿no? Que estamos hablando un poco de lo que ha estado pasando en los mercados financieros básicamente en este año, ¿no? Si recuerdan, les voy a linkear en la descripción en el video que hice a principios de año por si no lo han visto y básicamente lo que les comentaba es que yo veía que este año iba a ser muy difícil por varios factores, ¿no? Pero la divergencia que existía entre acciones de capitalización pequeña y capitalización grande normalmente solía preceder con un mercado bastante malo, ¿no? Sin embargo, no imaginaba en qué tan malo iba a llegar a ser, ¿no? Porque estamos hablando de que estamos básicamente a punto de llegar a un mercado de osos. Si vemos aquí nada más el all-time high, que es lo máximo que ha llegado el triple Q, que es básicamente el Nasdaq, fue de 408.71. Si lo multiplicamos por 0.8, que vendría siendo un decrecimiento o una pérdida de valor del 20%, estaríamos hablando que tendría que llegar a 327 puntos y estamos en 331, bastante cerca. ¿Por qué el 20%? Para los que no saben, por definición, un mercado de osos es cuando las acciones o de cualquier índice caen más de un 20%, ¿no? Cuando caen más de un 10% estamos hablando de una corrección. Las correcciones se dan aproximadamente cada 2 o 3 años, son bastantes comunes y eso es bastante sano, ¿no? Sin embargo, un mercado de osos ya es otra cosa un poco más distinta y estamos hablando de que está, como comenté, es de crecimientos o pérdidas monetarias de mayores al 20%. Ahorita estamos básicamente en un 18-19%, lo cual es bastante preocupante. En el Nasdaq, en el SP 500, si no me equivoco, todavía estamos en el 10-11%. Vamos a dar una checada rápida. No ha sido una caída tan fuerte debido a que las acciones que han sido castigadas más en esta etapa han sido las acciones tecnológicas por las valoraciones que tenían. También vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Si vemos el SPY es 479.98. 79.98 lo multiplicamos para ver cuánto sería una caída del 10%. 431, un poquito más del 10%, como un 11-12% ha caído el SP 500, que suele ser menos volátil, ¿no? Ahora, ¿por qué ha caído más en el índice Nasdaq? Bueno, principalmente, o más bien, ¿por qué ha caído el mercado? Vamos a empezar por ahí. Han habido bastantes factores, pero creo que el principal factor, o es decir, todo comenzó básicamente con un desaceleramiento económico, ¿no? Y es lo que estamos observando, que empecé a observar yo, que les comentaba en el otro vídeo que me llamó la atención, que el mercado esperaba una tasa de crecimiento para el año 2022 y todas las acciones que estaban reportando resultados finales del 2021, cuando daban o cuando decían cuánto iban cuál era su expectativa de crecimiento para el 2022, solía ser mucho menor a lo que estaban planeando o lo que esperaba el mercado, ¿no? Y hemos visto bastantes sustos y caídas muy fuertes de acciones que son muy grandes. Por ejemplo, Facebook, que ahorita ya está en 199, imagínate tú, 199, un P/E ratio de 14 de utilidades. No entiendo cómo puede estar trayendo tan bajo, pero bueno, este, igual les pasó, ¿no? El que reportaron aquí se puede observar, venía bastante estable, reportan resultados, básicamente dicen que lo de Apple está afectado, hay más competencia de TikTok y el crecimiento va a ser menor de lo esperado, ¡pum! De crecimiento, perdón, ¡pum! Caen las secciones básicamente con un 25% el primer día y ahorita estamos un 40%, ¿no? Estos movimientos tan abruptos no son normales en empresas de capitalización tan grandes, ¿no? Hay que recordar que Facebook solía ser una de las empresas más grandes de todo el mercado, ¿no? Solo debajo de, creo que era Apple, Microsoft y Tesla, ¿no? Era de la cuarta o la quinta, creo que era después de Google, Amazon, algo así. Por ahí estaba el punto.
Ahorita ya no, ya ha sido bastante castigada. De hecho, es impresionante. Si vemos, ahora está en 200. La última vez que estuvo en 200, básicamente estaríamos hablando de que fue en enero de 2020, o sea, antes de la pandemia. Básicamente lo que estás diciendo aquí es que todos estos 2 años que tuvo el crecimiento a Facebook a raíz de la pandemia que le ayudó a crecer más, no valieron nada, ¿no? Nos encontramos en la misma evaluación del 2019 y 2020. Si es real o no esta evaluación es otra cosa completamente distinta. Yo creo personalmente que ha sido sumamente castigada y no está ni siquiera de cerca de ser su valor real, pero hay mucho miedo en el mercado, ¿no? Y también quería comentar eso porque lo vemos igual con Teladoc, ¿no? Teladoc en resumen es una empresa que ha estado empezando con el telehealth, que básicamente son doctores por medio de videollamadas, ¿no? Pero tiene todo, o sea, no es así tan sencillo, no tiene todo un equipo de trabajo, se ha enfocado mucho en la parte psicológica, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que a lo mejor no tanto en México hasta cierto punto, pero nos damos cuenta que la sociedad de hoy en día vive muy estresada, muy ansiosa, ¿no? Y tiene muchos problemas psicológicos. Pero es otro tema. Lo que quiero llegar acá es que Teladoc reporta resultados ayer del 2000, cerrando el 2021, son resultados espléndidos, o sea, yo lo estuve viendo y son resultados muy buenos. Y además de eso, el guidance, que es lo que esperan vender para el próximo año, es todavía mejor de lo esperado, ¿no? De las expectativas de Wall Street. Y aún así, el precio es castigado un 5.4%, ¿no? Entonces, es lo que estamos viviendo. El sentimiento del mercado a corto plazo es sumamente negativo, ¿no? Y realmente aquí, así están las cosas, básicamente. Si reporta resultados muy buenos, lo mejor que te puede pasar es que no te castiguen tanto. Como fue Teladoc, que un 5% para ellos, tomando en cuenta el tamaño que tienen, etcétera, no es tanto, ¿no? Este, conforme que hay otras empresas. Pero si de mala suerte tienen resultados peores de los esperados, te dan un castigo brutal. Repito, como lo que vimos en Facebook, que las acciones de Facebook caen en un solo día el 25%, un cuarto de su valor, es una brutalidad. Estamos hablando de billones de dólares que están abandonando la acción, ¿no? Entonces, son cosas bastante interesantes que han estado pasando. Repito, hay un sentimiento muy negativo y definitivamente sí se viene una desaceleración económica, es completamente normal, sobre todo para las empresas digitales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo decía? ¿Qué es lo que yo comento con Facebook? Ok, Facebook solo va a crecer este trimestre un 7% año con año, y es muy poco, sí, pero si consideras que el año pasado creció un 40 y pico por ciento, y sacas el promedio, te has hablado de un crecimiento de un 20-25% que es sumamente sano, ¿no? Entonces, básicamente lo que pasó sobre todo con las acciones digitales, o sea, que tienen algo que ver con el mundo digital, es jalaron un poco la demanda, y ahorita que ya se está normalizando la cosa, pues obviamente esa demanda va a ser menor, pero en promedio no cambió nada, ¿no? Entonces, es algo bastante extraño lo que ha estado pasando, en el sentido de que para mí era algo bastante obvio, ¿no? No entiendo por qué las expectativas de Wall Street estaban tan altas y era lógico eh, que esto iba a cambiar, ¿no? Es decir, si es una empresa digital y tuviste un boom con el COVID, era obvio que lo único que estaba pasando era estabas jalando demanda porque fundamentalmente no había habido ningún cambio, ¿no? Lo mismo con una empresa de viajes, ¿no? Es lógico pensar que, pues, si cuando no se pudo viajar, porque un año básicamente no se pudo viajar por el COVID, una vez que se acabe esto, pues iba a explotar la demanda del viaje, ¿no? Que es un poco lo que vimos con Disney, que inclusive los parques que ya están más reaperturados, pues básicamente el primer trimestre vendieron el doble del año pasado, ¿no? Es algo completamente normal. Por dos cosas. Uno, porque el año pasado estuvo muy castigado. Y dos, porque mucha gente que no pudo ir o que tenía planeado irse, pues va a terminar yendo tarde o temprano, ¿no? Simple y sencillamente es una redistribución de la demanda. Fundamentalmente no ha cambiado nada. Entonces me llama mucho la atención, repito, lo que ha estado pasando específicamente con eso. Ahora, la segunda razón, pues obviamente creo que todos están familiarizados con ellas. Es un conflicto, perdón, pues económico, social, que ha estado pasando con la guerra, o la posible, bueno, no la guerra, la posible invasión de Rusia a Ucrania, que ha separado dos estados de Ucrania y los ha tratado de anexar. Digo, les da su independencia para luego anexarlos al territorio ruso, ¿no? Es básicamente lo mismo que hizo en 2014 con Crimea. Entonces no es nada nuevo. Pero sí, ahorita las cosas están un poco tensas globalmente, nadie sabe qué va a pasar. Dudo mucho que haya una guerra a nivel mundial, obviamente. Este,
siento que ahorita lo que va a pasar, bueno, lo que está pasando, ¿no? Va a ser una guerra económica definitivamente, por parte, poniendo castigos económicos por parte de Europa y Estados Unidos hacia Rusia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el lado negativo o el lado donde hasta cierto punto dependemos de Rusia es que, sobre todo Europa, no creo que estaba leyendo un dato que el 50% de la demanda energética la cubre Rusia, ¿no? Por medio del gas natural. Entonces tampoco es algo que puedas castigar demasiado. O sea, se va a poner bastante interesante la situación. Y también pues hay que tomar en cuenta que Estados Unidos siempre necesita tener un enemigo en externo, ¿no? Independientemente que haya guerra, no siempre tiene que haber un enemigo externo, siempre está en conflicto. Y repito, con Trump fue China, antes de eso había sido Afganistán, pues ahorita Rusia básicamente, ¿no? Es algo normal, también yo creo que lo que ha estado pasando es que Estados Unidos, todos los imperios tienen fin, ¿no? El imperio romano, todos los imperios tienen fin. En estos últimos años, específicamente, básicamente en este último 100 años, el imperio dominante, la economía dominante ha sido por mucho Estados Unidos. Y se refleja en la historia, es normal que cuando un imperio está llegando a su fin o está en las últimas etapas de su dominio, siempre hay conflictos, hay guerras para tratar de reafirmar su dominio, ¿no? Entonces también hay motivos económicos por parte de Estados Unidos y posiblemente esté en los mejores intereses de Estados Unidos que haya cierto tipo de conflicto, eh, básicamente guerra, ya sea de una manera u otra, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en los últimos mercados de osos para ver qué ha pasado a través de la historia. Aquí lo que quiero que veamos básicamente son las fechas, para que vean que no son tan frecuentes, ¿no? Eso lo tuvimos, empezamos, digo, aquí creo que tienen los datos desde 1956, 61. Acá fueron básicamente 5 años, luego otros 5 años 66. Ese estuvo un poco seguido, 2 años. Si no me equivoco, la R es que estuvo ligada a una recesión. Sí, es correcto. O sea, no siempre, si pueden observar, también hubieron dos mercados aquí que no estuvieron ligados a ninguna recesión económica, pero normalmente sí, que la mayoría. Luego, repito, en el 73, 5 años después, en el 80, acabaron un periodo de 7 años, 87, 7 años, 90, 3 años, 2010 años, eh, 2007, 7 años, y acá pues básicamente esta fue el coronavirus que fueron 13 años, ¿no? Que es lo que tenía muy nervioso a la gente antes del coronavirus, que decían, digamos, 13 años sin ningún tipo de mercado de osos, lo cual no, históricamente no es normal, ¿no? Si pueden ver, hasta cierto punto era de esperarse que mínimo cada 5 años hubiera algún tipo de mercado de osos, ¿no? Y cada vez se fue expandiendo más hasta, repito, estos 10 años que hubieron acá, esta década que, bueno, que sabemos que fue la burbuja tecnológica, y luego la del 2007, que fue la crisis económica del subprime, y finalmente la crisis del COVID, ¿no? Entonces, la crisis del COVID, lo interesante, si pueden ver acá, si no me equivoco, vamos a ver qué color es el que quiero ver. Ok, es el amarillo, ¿no? Bueno, el amarillo y el azul. Primero que nada, el azul es cuánto duró el mercado de osos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de COVID fue un mercado sumamente rápido porque inmediatamente el Banco Central bajó las tasas de interés a cero y metió mucho impulso económico. El gobierno de Estados Unidos inclusive también porque dio dinero directamente a las personas. O sea, hubieron cosas hubieron esfuerzos bastante importantes, por lo cual solo duró un mes. Un mes duró el mercado. O sea, eso no es nada. Y posteriormente, este, lo que tardó en recuperarse, es decir, lo que tardó en regresar al all-time high, fueron de 5 meses, lo cual, si vemos en la historia, pues creo que fue el más rápido, ¿no? Bueno, esos se dan un tiro, pero fue de los más rápidos. Ahora, ¿qué es lo que estamos, o sea, qué es lo normal? Yo creo que, bueno, este fue definitivamente alto, ¿no? Pero si vimos algo como esto, yo creo que esto sería un poco normal, ¿no? Entonces, ¿cuánto tardan básicamente, normalmente los mercados? Digo, no hay, o sea, no hay manera de saber exactamente cuánto va a tardar, pero cuánto tarda en promedio, cuánto tardaba en los últimos mercados. Estamos hablando de 17 meses más o menos, que básicamente es un año y medio, ¿no? Entonces, por eso también es importante comprender que a lo mejor ustedes como están acostumbrados a lo que pasó por el COVID, pues piensan que la recuperación tiene que ser rápida y no necesariamente, ¿no? Puede ser inclusive más tardía como la del 2000 o la del 2007. No creo que sea el caso, pero sí podremos hablar de una recuperación que puede durar básicamente este año y la mitad del próximo, ¿no? O sea, que estemos en el mercado de osos. Y después de eso, que se recupere el mercado, es decir, que volvamos a estar en all-time highs,
Estamos hablando de un poquito más, ¿no? Unos 3 meses más, estamos hablando de unos 20 meses, básicamente. Repito, hay discrepancias, pero si ven, este, no hay tanta diferencia, ¿no? Es decir, una vez que salimos del mercado de osos, pues empezamos a subir de manera rápida. Sin embargo, pues es algo importante que hay que tomar en cuenta, digo, repito, no creo que sea algo como esto, porque esas crisis han sido específicamente muy, muy, muy grandes y no creo que tengamos una recesión económica tan fuerte como la que hemos visto, aunque todo puede pasar, pero bueno. Ahora, la tercera razón que no les mencioné, que también quiero comentar, es que la tasa de interés de Estados Unidos va a subir, ¿no? Eso ya lo saben, por la inflación. Entonces, es el tercer problema que ve el mercado, que está un poco junto con pegado, ¿no? Que es que la inflación ha estado muy alta y por ende las tasas de interés de Estados Unidos tienen que subir y si suben las tasas de interés hay menos liquidez, etcétera, ¿no? Ya lo que hemos platicado en varios videos, pero en general se traduce en un mercado accionista o de acciones más bajo. Entonces, la cosa no pinta bien, o sea, hay bastantes cosas importantes, realmente todo lo que necesitamos, ¿qué necesitamos que pase para que la cosa se calme? Primero que nada, que el conflicto con Estados Unidos y Rusia desaparezca de los headlines, de las noticias y todo, básicamente que ya lleguen a algún tipo de acuerdo o se dejen las cosas por la paz. Pues si llega a haber un conflicto, pues las cosas van a cambiar drásticamente y pues obviamente siempre va a haber ese miedo. Ahora, eso también está ligado al precio del petróleo. Hay que recordar que como Rusia controla bastante demanda del petróleo, cada vez que hay un conflicto o un posible conflicto, sube el precio del petróleo. Si sube el precio del petróleo, se traduce en más inflación. Más inflación puede traer problemas económicos severos y obviamente obligar ¿cómo se dice? Al Banco Central de Estados Unidos a subir las tasas aún más, ¿no? Entonces, eso creo que es el factor más importante, al menos por ahorita. Y finalmente, pues nada más para platicar un poco de Cadua, porque creo que hay algunos que tienen Cadua. Sacó resultados, no me gustaron para nada. Las ventas de vivienda decrecieron aproximadamente un 10%, si mal no recuerdo. Y más que nada, el problema es que tiene un pago de deuda muy fuerte durante el tercer trimestre de este año, ¿no? Entonces estamos hablando que Cado al momento, si recuerdan, no está pagando los intereses a los tenedores de bonos debido a que pues llegó a un acuerdo para no pagarlos porque no puede pagarlos. Entonces estamos hablando de que este año es sumamente importante y Cado necesita de alguna manera conseguir el flujo para pagar o para terminar con ese, con ese pago de préstamo que viene durante este año, ¿no? Si por alguna razón no llegase a contar con la liquidez y no pudiese pues, conseguir algún préstamo, pues estaríamos hablando de que posiblemente se declararía en bancarrota, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, por eso el precio ha sido tan castigado. De hecho, el precio correcto o el precio, no quiero decir correcto, pero el precio por valor del libro, es decir, lo que valen los activos menos las deudas de cada, estaríamos hablando de que estaría básicamente en estos 14, 15 pesos por acción. O sea, este es el precio que debería ser real si y solo si las operaciones siguen iguales y sobre todo logran pagar la deuda, ¿no? Entonces esto básicamente se ha vuelto una jugada de o quintuplicas tu dinero o lo pierdes todo, ¿no? Porque pues sí existe una posibilidad real de bancarrota y si te haces bancarrota básicamente tienes que dar por sentado que vas a perder en todo el valor que tienes metido en estas acciones, ¿no? Entonces, bastante interesante, no pinta bien la cosa, pero hay que esperar un año más realmente para saber qué va a pasar, este, a ver si puede cumplir con sus obligaciones financieras. Pero es todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo.